Un millonario le entregó $1 a una chica que vendía dulces. «Te pareces a mi papá», dijo. Se giró, congelado en su lugar. Antes de entrar en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde estás mirando. Disfruta la historia. La fresca brisa otoñal barría el distrito financiero de Manhattan, esparciendo hojas por las aceras. Jonathan Reed salió de la brillante torre de cristal de Reed Investments y se ajustó la corbata Armani hecha a medida, mientras el portero le hacía un gesto respetuoso. A los 42 años, Jonathan tenía todo lo que el dinero podía comprar: un ático con vistas a Central Park, una colección de coches clásicos y la reputación de ser el inversor más poderoso de Wall Street. Sin embargo, a pesar de todo, faltaba algo. Permanecía en las horas tranquilas y en los espacios vacíos de su vida. Nada de sus adquisiciones podía llenar el vacío. «La fusión con Norton está completa, señor», dijo su asistente, apresurándose a alcanzarlo, sosteniendo una cartera de cuero. «La junta directiva está satisfecha. Las primeras proyecciones muestran una rentabilidad del 30%. Jonathan asintió levemente. «Otro acuerdo, otros 1.000 millones», murmuró, mientras el entusiasmo por las cifras hacía tiempo que se había desvanecido. «Su coche está esperando», dijo el asistente, señalando el elegante Mercedes negro estacionado en la acera. Fue entonces cuando la vio. Una pequeña figura junto a una mesa de cartón improvisada en la acera. Su cabello castaño rojizo brillaba bajo la luz del sol de la tarde. Una niña, de no más de 6 años, estaba preparando cuidadosamente dulces caseros. Algo en ella detuvo a Jonathan en seco. «Caminaré», dijo, despidiendo a su asistente con un gesto casual mientras se dirigía hacia la chica. En el momento en que levantó la vista, Jonathan vio algo en sus ojos color avellana, moteados de oro, que le resultó extrañamente familiar. «Hola, señor», saludó con voz suave pero clara. «¿Te gustaría comprar una galleta? Son muy buenas y cuestan solo una», preguntó la niña. Jonathan estudió la desgastada mesa con un cartel escrito a mano. «Galletas caseras. Ayuda a mi abuela a mejorar». «¿Cómo te llamas?», preguntó, arrodillándose a su nivel a pesar de su costoso traje. «Lily Anderson», respondió ella, levantándose con orgullo. «Mi abuela me enseñó a hornear, pero ahora está enferma, así que la estoy ayudando». «Eso es muy valiente», dijo Jonathan, sintiendo una opresión desconocida en el pecho. «Me los llevaré todos». Los ojos de Lily se abrieron como platos. «¿Todos ellos? ¿En serio?». Mientras Jonathan le entregaba varios billetes crujientes, Lily buscó a tientas el bolsillo de su delantal. Una pequeña fotografía se deslizó y aterrizó boca arriba en la acera entre ellos. Jonathan lo alcanzó instintivamente, pero luego se quedó paralizado. El rostro que le devolvía la mirada era el suyo, mucho más joven, riendo, con el brazo rodeando a una hermosa mujer que no se había permitido recordar durante casi una década. «Ese es mi papá», dijo Lily simplemente retirando la foto. «Nunca lo conocí, pero mamá dijo que era especial. Antes de ir al cielo me dijo que algún día vendría a ayudarnos». Guardó la fotografía con cuidado. «La abuela no sabe que lo llevo». Jonathan no podía hablar, no podía moverse. El mundo se redujo a esa pequeña niña con sus ojos, el cabello castaño rojizo de su madre. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Jonathan cuando la comprensión lo invadió como una ola. Esta era su hija. Más tarde esa noche, Jonathan estaba sentado en su ático, con la mente llena de recuerdos reprimidos durante mucho tiempo. Las luces de la ciudad brillaban más allá de sus ventanas del piso al techo, pero lo único que podía ver eran las sombras de hace 10 años. Caroline Anderson. Incluso el pensamiento de su nombre le provocó una opresión en el pecho. Se habían conocido en una recaudación de fondos de la universidad. Jonathan, una estrella financiera en ascenso. Caroline, una apasionada profesora de literatura inglesa que sueña con escribir libros para niños.
Su risa había cortado la charla pretenciosa del evento, atrayéndolo como si fuera gravedad. Cuando explicas las inversiones, había dicho, entonces estás en el negocio de las posibilidades futuras. Durante 6 meses, crearon su propio mundo. Viajes de fin de semana a ciudades costeras, largas discusiones sobre libros, experimentos culinarios desastrosos en su apartamento de soltero. Caroline había despertado algo en él, un anhelo de simplicidad, de una conexión más allá de las transacciones. Luego llegó la oportunidad de Londres, la posibilidad de establecer operaciones europeas y triplicar su riqueza en tan solo unos años. Tómalo. Había insistido su tío Harrison durante su cena semanal. No puedes desperdiciar tu talento en distracciones. Harrison había criado a Jonathan después de la muerte de sus padres, inculcándole la ambición como religión. Era el mentor de Jonathan, su única familia. Caroline es especial, había confesado Jonathan. El rostro de Harrison se había endurecido. Tu padre también era especial. Por eso murió arruinado dejándote nada más que sueños muertos. Jonathan apartó el recuerdo de su última noche con Caroline. Todavía podía ver su pequeño apartamento, lleno del aroma del té de jazmín. Me han ofrecido un puesto en París, había dicho con voz esperanzada. Una cátedra visitante. No está lejos de Londres. Pero Harrison ya lo había organizado todo. Reuniones exclusivas, presentaciones en sociedad, incluso un plan estratégico de citas con la hija de un magnate naviero. Necesito concentrarme en mi carrera, le había dicho Jonathan a Caroline. Esto requiere toda mi atención. El dolor en sus ojos todavía lo perseguía. Entonces, ¿esto fue solo temporal para ti? Le había preguntado antes de que él se fuera a la mañana siguiente. No hay un adiós adecuado, solo una nota de cobarde y flores. Esa primera semana en el extranjero, habían recibido 3 llamadas, suyas sin respuesta. Luego silencio. Cuando regresó a Nueva York 2 años después, estaba convencido de que había sido la elección correcta. Su éxito en Europa había solidificado su reputación. Harrison le había presentado a Eleanor, quien entendía su mundo perfectamente. Su compromiso parecía inevitable, hasta que Eleanor lo puso fin, alegando que Jonathan nunca podría amar realmente a nadie. Jonathan miró fijamente su teléfono. El número de la antigua Universidad de Caroline ya estaba marcado. Tendrían información sobre ella, sobre su hija. La conmoción de esa realidad, un niño, su hijo, lo hizo caminar de un lado a otro sobre sus pisos de madera brasileña. El rostro de Lily, esos ojos familiares, la fotografía. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Harrison apareció en la pantalla. Solo estoy comprobando la reunión de la junta directiva de mañana, dijo su tío cuando respondió Jonathan. Los inversores de Singapur necesito reprogramar, lo interrumpió Jonathan. Una pausa. ¿Estás enfermo?, preguntó Harrison. No, es solo que ha surgido algo. ¿Qué podría ser más importante que el acuerdo de Singapur? Todo se dio, cuenta Jonathan. Todo era más importante que otro trato. Te lo diré mañana, dijo, finalizando la llamada antes de que Harrison pudiera protestar. La noche se extendía ante él, llena de preguntas que solo Caroline podría haber respondido. Caroline, que ahora se había ido para siempre, dejando a su hija vendiendo galletas en una calle de Manhattan. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas motorizadas cuando la alarma de Jonathan sonó exactamente a las 5:30 am. Por primera vez en años ya estaba despierto, después de apenas haber dormido. El rostro de una niña pequeña con sus ojos atormentaba sus pensamientos. Su habitual rutina matutina de pronto pareció carecer de sentido. El entrenamiento en el momento preciso, el batido de proteínas personalizado, las terminales Bloomberg, repletas de actualizaciones del mercado de 3 continentes, el ático que alguna vez representó el éxito, ahora parecía cavernoso y frío. Señor,
Sus 8 a.m. con Takahashi están confirmadas. Se escuchó la voz de su asistente a través del intercomunicador, y el señor Harrison ya llamó 2 veces. Cancela todo excepto la llamada a Singapur, respondió Jonathan sorprendiéndose a sí mismo. Nunca canceló reuniones. Su teléfono volvió a sonar. Harrison, murmuró Jonathan, dejando pasar el correo de voz. En lugar de eso, sacó su computadora portátil y escribió: Caroline Anderson, profesora de inglés. La búsqueda arrojó publicaciones académicas, una fotografía de un profesorado de hace años y luego un obituario del año anterior. Se le cayó el estómago. Fue real. Carolina se había ido. El obituario mencionaba a su hija Lily y a su madre Margaret, pero poco más. Ninguna mención de él. ¿Por qué habría? Jonathan hizo otra búsqueda. Margaret Anderson, Nueva York. Entre varios resultados, le llamó la atención una página de recaudación de fondos médicos. Ayuda a la abuela Margaret a vencer el cáncer, con una pequeña foto de Lily y una anciana con la sonrisa de Caroline. La campaña había recaudado apenas $2,000 de su objetivo de $150,000. Su intercomunicador volvió a sonar. Señor, el señor Harrison está en el vestíbulo insistiendo en verlo. Jonathan suspiró. Envíalo arriba. Minutos más tarde, entró Harrison Reed, impecable con su traje hecho a medida, a pesar de tener más de 70 años. El hombre que lo crió, guió su carrera y fue su única familia desde los 12 años. ¿Qué es eso de cancelar reuniones? Harrison demandó sin preámbulos. Los inversores de Singapur le solicitaron específicamente. Conocí a alguien ayer, dijo Jonathan lentamente. Una niña vendiendo galletas en la Quinta Avenida. La expresión de Harrison permaneció impasible. Y esto se relaciona con los negocios. ¿Cómo exactamente? Tenía una fotografía, Harrison, respondió Jonathan. Una foto mía con Caroline Anderson. Un destello de reconocimiento, luego de preocupación, cruzó el rostro de Harrison antes de desaparecer. El profesor de hace años. ¿Qué pasa con eso? La niña es mía, mi hija. Harrison se sentó en una silla con el rostro ilegible. No puedes saber eso. Ella tiene mis ojos, el cabello de mi madre. Lo mismo piensan miles de personas en esta ciudad. Se agudizó la voz de Harrison. Esto tiene una estafa escrita por todas partes. Una mujer entrena a su hija para que se acerque a un hombre rico. Caroline está muerta, interrumpió Jonathan con la voz tensa. Cáncer el año pasado. Una pausa. Luego Harrison, más tranquilo. Lamento oír eso, pero esto no cambia los hechos. Necesitas pruebas antes de cambiar tu vida por una fotografía. Jonathan contempló el horizonte de Manhattan, los edificios que parcialmente poseía, las calles que llevaban el nombre de Reed's. Voy a descubrirlo. Harrison se levantó y se arregló la chaqueta. Por supuesto, deberías investigar, discretamente. Haré que nuestro equipo de seguridad... No, lo interrumpió Jonathan con firmeza. Esto es personal. Después de que Harrison se fue, prometiendo reprogramar las reuniones él mismo, Jonathan encontró la dirección en la página de recaudación de fondos. Un modesto apartamento en Brooklyn, a mundos de distancia de su imperio de Manhattan. Se cambió su traje de negocios por ropa informal, algo que rara vez usaba, y se dirigió al ascensor. Por primera vez en una década, los mercados tendrían que esperar. Algo infinitamente más valioso había aparecido en su vida. Jonathan estaba frente a una desgastada casa de piedra rojiza en Brooklyn, a mundos de distancia de su vida de vidrio y acero en Manhattan. El edificio tenía carácter. Se estaba desmoronando en algunos lugares, resistente en otros, al igual que las vidas que había dentro de él. Volvió a comprobar la dirección con el corazón acelerado. Apartamento 3B, Margaret y Lily Anderson. Su dedo se cernió sobre el timbre. ¿Qué diría? Hola, ¿podría ser el padre de tu nieta? Parecía imposible, pero aquí estaba. Una pequeña voz llamó desde atrás. Señor hombre galleta. Jonathan se giró y encontró a Lily subiendo las escaleras saltando.
con una mochila casi tan grande como ella rebotando contra ella. Una anciana de aspecto cansado lo seguía lentamente, apoyándose en un bastón. «Tú eres el hombre que compró todas mis galletas», le explicó Lily a su abuela. «Me dio $50». Los ojos de Margaret Anderson se entrecerraron con inmediata sospecha. «Eso es muy generoso», dijo, estudiándolo cuidadosamente. «Lily, espera adentro mientras hablo con este caballero». Lily vaciló y luego se encogió de hombros. «Está bien, pero es amable, abuela». Ella desapareció por la puerta del edificio. La mirada de Margaret nunca abandonó el rostro de Jonathan. «¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres de mi nieta?» La franqueza le recordó dolorosamente a Caroline. «Mi nombre es Jonathan Reed. Conocí a Caroline hace años». El reconocimiento apareció en los ojos de Margaret, seguido de algo más duro. «Reed, por supuesto. Debería haberlo visto inmediatamente». Ella estudió su rostro. «Tienes los mismos ojos». «No lo sabía», dijo Jonathan. Las palabras salían a borbotones. «Acerca de Lily. Lo juro, no lo sabía». «Caroline intentó decírtelo», dijo Margaret rotundamente. «Llamé a su oficina repetidamente. Escribí cartas. Incluso fui a su edificio una vez, estando embarazada de 7 meses. La revelación lo golpeó, como un golpe físico. Nunca recibí ningún mensaje, estaba en Londres». Se detuvo, dándose cuenta de lo hueco que sonaba. Margaret suspiró y de repente pareció tener más de 70 años. «Ya no importa, ¿verdad?» Caroline se fue, pero Lily permanece. Ella hizo un gesto hacia la puerta. «También podría subir». El apartamento era pequeño, pero estaba meticulosamente cuidado. Los libros se alineaban en cada espacio disponible en las paredes. La influencia de Caroline era evidente. Las fotografías narraban una vida que Jonathan se había perdido por completo. Caroline sosteniendo a Lily recién nacida, sus primeros pasos, las graduaciones de preescolar. «¿Eres rico?», preguntó Lily sin rodeos, sentándose con las piernas cruzadas en un sofá desgastado. «Me diste mucho dinero», añadió Lily. «Lirio», Margaret amonestó suavemente. «Está bien», dijo Jonathan, sonriendo a pesar del nudo en 1900 y su garganta. «Sí, lo soy. Trabajo con inversiones y ayudo a que el dinero crezca». «Podrías ayudar a que el dinero de la abuela crezca. Necesita medicamentos que cuestan mucho». El rostro de Margaret se sonrojó. «Lily, ya es suficiente. El señor Reed no está aquí por dinero». Pero Jonathan vio los frascos de medicamentos recetados sobre el mostrador y las facturas médicas vencidas parcialmente escondidas debajo de un libro. «En realidad», dijo con cuidado, «me gustaría ayudar, si me permites». La expresión de Margaret se endureció. «No necesitamos caridad, especialmente no la caridad». Jonathan la interrumpió. «Responsabilidad. Si Lily es mi hija». Se encontró con los ojos de Margaret y bajó la voz. «¿Lo es ella?» Margaret lo miró durante un largo momento antes de que sus hombros se hundieran ligeramente. «Caroline nunca te nombró en el certificado de nacimiento, pero tampoco habló de nadie más». Miró a Lily, que ahora le mostraba a Jonathan su libro favorito. «Míralos uno al lado del otro y dime lo que piensas». El parecido era innegable. Este era su hijo, su hija, y tenía toda una vida de ausencia que compensar. Jonathan estaba sentado en su auto afuera del departamento de Margaret, su mente acelerada. La tarde con Lily había sido maravillosa y dolorosa al mismo tiempo. Verla mostrarle sus dibujos, escuchar sus historias sobre la escuela, ver la naturaleza amable de Caroline en cada gesto. Se había ido con la promesa de volver a visitarlos, con cuidado de no revelar su posible conexión. Sin embargo, Margaret había aceptado que era mejor proceder con cautela por el bien de Lily. «Su conductor le vendría bien un descanso», dijo una voz familiar sobresaltándolo. Harrison se deslizó en el asiento del pasajero, su expresión ilegible. «Hice que siguieras el procedimiento estándar cuando un multimillonario cancela repentinamente una reunión y desaparece», dijo Harrison.
Jonathan se puso tenso. Eso es intrusivo, incluso para ti. Es protector, corrigió Harrison. Especialmente cuando descubro que estás visitando a un niño que dice ser tu heredero. Ella no afirma nada, ni siquiera sabe quién soy. Harrison enarcó una ceja. Entonces, ¿qué estás haciendo exactamente aquí? Confirmando la verdad, respondió Jonathan arrancando el auto. Me voy a hacer una prueba de ADN, discretamente. Inteligente, asintió Harrison. Y cuando no muestre relación, la mostrará. Ella tiene el cabello de mi madre. Mis ojos. ¿Coincidencias o similitudes cuidadosamente cultivadas? Harrison lo interrumpió. Has trabajado demasiado para caer en un plan tan obvio. Una madre convenientemente fallecida, una abuela enferma, un niño encantador. Es un libro de texto. Jonathan condujo en silencio durante varios minutos. La abuela rechazó mi ayuda. Por supuesto que sí, dijo Harrison. El rechazo inicial aumenta el pago final. Estás siendo cínico. Estoy siendo práctico, respondió Harrison. He protegido la fortuna de Reed durante 2 generaciones. Establezcamos los hechos antes que las emociones. 3 días después, Jonathan recibió los resultados de ADN en su oficina privada. 99,998% de probabilidad de paternidad. Se quedó mirando el informe. El alivio y el terror luchaban en su interior. Él era padre. Llevaba 6 años sin saberlo. Su intercomunicador sonó. Señor, encontré lo que solicitó, dijo su asistente. Los registros de correo y teléfono de hace 10 años. Los registros revelaron un patrón. 7 llamadas de Caroline, marcadas como atendidas sin mensajes reenviados. 3 cartas con la dirección del remitente registrada como recibida, pero nunca entregadas a él. ¿Quién se encargó de esto?, preguntó Jonathan con voz tensa. Toda la correspondencia durante su asignación en Londres fue gestionada por la oficina del señor Harrison, según el protocolo estándar. La traición lo golpeó como un golpe físico. Harrison había impedido deliberadamente que Caroline se acercara a él. ¿Sabía de su hijo y lo ocultó? Su teléfono sonó Margaret Anderson. Señor Reed. Su voz sonaba tensa. El hospital llamó. Mi seguro volvió a negar el tratamiento especializado. Yo me encargaré, prometió Jonathan, enviando ya un mensaje de texto a sus contactos médicos. Hay algo más, continuó Margaret. Alguien vino a hacer preguntas sobre nosotros. Un investigador privado que afirmaba realizar una verificación de antecedentes estándar para un posible benefactor. El agarre de Jonathan sobre su teléfono se hizo más fuerte. ¿Qué preguntó sobre Caroline? Lily, si hubiéramos estado en contacto contigo antes de ayer, solo una persona habría organizado esto, dijo Jonathan en voz baja. La misma persona que interceptó los intentos de Caroline de comunicarse conmigo hace años. Gracias por decírmelo, dijo Jonathan con voz tranquila. Yo me encargaré de todo. Y Margaret recibí los resultados de la prueba. Siguió un largo silencio. Nunca lo dudé, dijo finalmente. Tienes la misma determinación en tus ojos. Caroline dijo que era tu mejor y tu peor cualidad. Al finalizar la llamada, Jonathan se quedó mirando la fotografía de él y Harrison en su escritorio. Mentor. Tío. El hombre que lo crió. El hombre que pudo haberlo alejado de su hija. La luz del sol otoñal entraba por las ventanas de un pequeño parque de Brooklyn, mientras Jonathan se sentaba en un banco y observaba a Lily mover las piernas en los columpios. Esta era su tercera reunión desde que él confirmó su paternidad, cada una cuidadosamente arreglada con el cauteloso permiso de Margaret. «Hola, señor Reed», llamó Lily, su cabello castaño rojizo ondeando detrás de ella como una pancarta. Jonathan sonrió, todavía adaptándose a la alegría que le traía su simple presencia. Había pasado toda su vida persiguiendo la riqueza, pero nada se comparaba con la riqueza de la risa de su hija. No demasiado alto, advirtió Margaret desde su banco cercano.
Aunque su salud había mejorado desde que Jonathan le organizó discretamente un tratamiento especializado, todavía se cansaba con facilidad. Se acercó al columpio dándole suaves empujones. ¿Te gusta la escuela, Lily?, preguntó. A veces. Me gusta el arte y la lectura. Las matemáticas son difíciles. Yo podría ayudar con eso, ofreció con cuidado. Soy bastante bueno con los números. Lily volvió a mirarlo. Podrías ser mi ayudante con la tarea. Ella pensó por un momento. ¿Por qué no te conocía antes? ¿Eras amiga de mami? El corazón de Jonathan tartamudeó. Sí, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. Sí. Lily asintió como si esto explicara todo. Mami tenía muchos amigos. Solía contarme historias sobre ellos. Jonathan se preguntó qué le habría contado Caroline a su hija sobre él. En todo caso, más allá de esa fotografía. Más tarde, mientras Lily alimentaba a los patos en el estanque, Margaret se unió a él en el banco. Ella está haciendo preguntas, dijo en voz baja. Margarita asintió. Ella siempre lo hace. Es como Caroline en ese sentido. Siente curiosidad por todo. ¿Qué le dijo Caroline sobre su padre? Margaret se arregló el pañuelo para protegerse de la brisa. Que era amable e inteligente, que vivía lejos. Eso es todo. Nada sobre el abandono, sobre mí no saberlo. Caroline no fue vengativa, señor. Reed, continuó Margaret. Ella creía que usted había hecho su elección y la respetó. Las palabras le dolieron aún más porque reflejaban lo que él había creído que era verdad. Que había elegido su carrera antes que Caroline, sin saber, nunca del niño que habían creado. He traído algo, dijo Jonathan sacando un pequeño paquete de su abrigo. Si crees que es apropiado. Dentro había un libro para niños sobre estrellas y astronomía. Me di cuenta de que está fascinada por el cielo nocturno, explicó Jonathan. Y hay un pequeño telescopio, nada extravagante. Margaret examinó el regalo. Es reflexivo. Gracias por respetar nuestros límites. Mientras observaban a Lily, Jonathan se armó de valor. ¿El tratamiento está funcionando? Sí. Los médicos son cautelosamente optimistas. Margaret le dirigió una mirada de complicidad, aunque ahora parecen misteriosamente despreocupados por la cobertura del seguro. Me alegra oírlo, señor Reed, dijo Margaret con cuidado. ¿Cuáles son exactamente tus intenciones con respecto a Lily? La franqueza de la pregunta merecía igual honestidad. Quiero ser parte de su vida. Aún estoy averiguando cómo será eso. ¿Y si se vuelve un inconveniente? Si tu trabajo... Nada es más importante, interrumpió Jonathan, sorprendiéndose a sí mismo por la seguridad en su voz. Nada. Margaret lo estudió, tal vez buscando la percepción que Caroline tenía de él, el hombre ambicioso que había elegido su carrera por encima del amor. Abuela, mira, llamó Lily, corriendo hacia ellos con una hoja de arce caída del tamaño de su mano. Es perfecto. Y cuando su hija colocó la vibrante hoja en su palma como un regalo precioso, Jonathan comprendió que era la verdadera perfección. El aire fresco de diciembre tiñó el aliento de Jonathan de blanco mientras esperaba afuera de la escuela primaria de Lily. Después de casi 2 meses de visitas cautelosas, su relación se había convertido en algo parecido a una rutina. Los martes y jueves eran días de ayuda en matemáticas. Los sábados eran para aventuras, museos, parques o el viaje especial de hoy al planetario. Sonó la campana de la escuela y los niños entraron por las puertas como confeti lanzado al viento. Lily lo vio de inmediato, y su rostro se iluminó mientras bajaba corriendo las escaleras. Señor Reed, obtuve una A en mi examen de matemáticas. Ella le arrojó un papel, su orgullo palpable. Jonathan examinó la prueba con exagerada seriedad. Excelente trabajo, profesor Anderson. Su comprensión de la multiplicación es claramente superior. Lily se rió de su broma privada. Había empezado a llamarla profesora
después de enterarse de la carrera académica de Caroline. ¿Todavía podemos ir a ver las estrellas?, preguntó, deslizando su pequeña mano naturalmente en la de él mientras caminaban hacia su auto. Absolutamente. El planetario te espera. Él la ayudó a abrocharse el cinturón, todavía maravillándose de lo rápido que había aceptado su presencia en su vida. En el planetario, el asombro de Lily ante la exhibición cósmica le recordó a Jonathan lo que había olvidado en su incesante búsqueda de riqueza: la simple alegría del descubrimiento. Sus preguntas eran infinitas y su mente absorbía cada hecho como una esponja. Las estrellas nacen y mueren, como las personas, observó, con el rostro serio bajo el universo proyectado. Lo hacen, estuvo de acuerdo Jonathan. Pero mientras existen, brillan intensamente. Como mamá, susurró Lily apoyándose en su brazo. La simple declaración tomó a Jonathan con la guardia baja. Sí, logró decir, con la garganta apretada. Exactamente como tu mamá. Después del planetario, se detuvieron a tomar chocolate caliente en un pequeño café. Lily removió más malvaviscos en su taza con precisión científica. Señor Reed, ¿por qué no tiene hijos?, preguntó de repente. Jonathan casi se ahoga con su bebida. Bueno, yo he estado muy ocupado con el trabajo. ¿Demasiado ocupado para una familia? La inocente pregunta lo golpeó en lo más profundo. Pensé que sí, admitió. Me equivoqué. Lily asintió como si esto tuviera mucho sentido. La abuela dice que el trabajo es importante, pero las personas también lo son. Tu abuela es muy sabia, dijo Jonathan con una pequeña sonrisa. Más tarde, mientras dejaba a Lily en casa, Margaret lo invitó a pasar por primera vez, sin que Lily se lo pidiera. Ella habla de ti constantemente, dijo Margaret mientras observaban a Lily arreglar su nuevo mapa de constelaciones en la pared de su dormitorio. El planetario, la ayuda en matemáticas, todo. Ella es extraordinaria. Jonathan sonrió. Caroline hizo un trabajo increíble. Sí, lo hizo, vaciló Margaret. He estado pensando, se acerca la Navidad. Si quieres unirte a nosotros para cenar. Sería un honor para mí, dijo Jonathan rápidamente antes de que ella pudiera reconsiderarlo. Mientras se preparaba para irse, Lily de repente corrió hacia él con un dibujo con crayón. Figuras de palitos tomados de la mano bajo un cielo estrellado. Somos nosotros, explicó, señalando. Tú, yo, la abuela y mamá como una estrella que nos cuida. Jonathan se quedó mirando el sencillo dibujo. La emoción amenazaba con abrumarlo. ¿Te gusta?, preguntó Lily, insegura. Se arrodilló a su nivel. Es lo más hermoso que alguien me haya dado jamás. Mientras conducía a casa, Jonathan seguía mirando el dibujo en el asiento del pasajero. Por primera vez en su vida adulta, estaba aprendiendo lo que realmente importaba. No a través de victorias en las juntas directivas o conquistas de mercado, sino a través de la sabiduría de una niña de 6 años que de alguna manera vio el universo con mayor claridad que él jamás. Un suave golpe en la puerta de su oficina interrumpió los pensamientos de Jonathan. Era tarde, casi las 9 de la noche. El edificio de Reed Investments se había vaciado hacía horas. Adelante, llamó, esperando a su asistente con los informes de Singapur. En cambio, Margaret Anderson estaba en la puerta, luciendo fuera, de lugar en el elegante telón de fondo corporativo. Llevaba una caja de zapatos desgastada. ¿Margarita? Jonathan se levantó rápidamente. ¿Está todo bien? Lily está bien, le aseguró Margaret con una sonrisa nerviosa. Necesitaba verte a solas. Jonathan señaló la sala de estar alejada de su imponente escritorio. En los 3 meses transcurridos desde que descubrió a Lily, él y Margaret habían desarrollado un respeto cauteloso. Su amor compartido por el niño salva sus diferencias. El tratamiento está funcionando bien, dijo Margaret sentándose con cuidado en el sofá de cuero. Los médicos son bastante optimistas. Me alegro de oírlo. Margaret colocó la caja de zapatos entre ellos.
La Navidad es la próxima semana. Lily está entusiasmada con tu visita. Jonathan sonrió. He estado pensando en regalos, nada extravagante, añadió rápidamente. Recuerdo tus reglas. Es en parte por eso que estoy aquí. Las manos de Margaret descansaban protectoramente sobre la caja. Antes de involucrarte más en su vida, hay cosas que debes saber, cosas que Caroline quisiera que entendieras. Abrió la caja y reveló docenas de sobres, todos dirigidos a Jonathan Reed en varias direcciones, su oficina de Nueva York, su oficina de Londres e incluso su antiguo apartamento. Ella te escribió durante años, dijo Margaret, seleccionando un sobre. Esta fue la primera vez, cuando descubrió que estaba embarazada. Jonathan lo tomó con manos temblorosas. El matasellos estaba fechado 7 meses después de su partida a Londres. Dentro estaba la letra de Caroline, elegante, reflexiva, dolorosamente familiar. Jonathan, he escrito esta carta una docena de veces en mi mente. No hay una manera fácil de decir esto. Estoy embarazada. Nuestro hijo, sí, el nuestro, llegará. En febrero. Sé que terminamos las cosas y has tomado tu decisión. Respeto eso. No te escribo para perturbar tu vida o hacer demandas. Simplemente creo que tienes derecho a saberlo. Si no quieres tener nada que ver con la vida de este niño, lo entiendo. Estoy preparado para manejar todo. Pero si alguna parte de ti quiere una conexión con este bebé, la puerta está abierta siempre. Jonathan lo leyó 2 veces y su visión se nubló por las lágrimas no derramadas. Nunca recibí esto. Ninguno de ellos. Ahora lo sé, dijo Margaret en voz baja. Caroline no. Pensó que los habías leído y eligió el silencio. ¿Por qué traer esto ahora? Margaret seleccionó otro sobre. Por esto. Caroline lo escribió en el hospital una semana antes de morir. Me pidió que lo guardara hasta que estuviera segura de tus intenciones hacia Lily. Esta carta fue escrita con una letra más temblorosa. Jonathan, si estás leyendo esto, me he ido, y de alguna manera has encontrado el camino hacia nuestra hija. Nunca le dije a Lily toda la verdad, que intenté comunicarme contigo, que creía que no nos querías. Simplemente dije que su padre vivía muy lejos. Ella merece formarse su propia opinión sobre ti. Te perdono, Jonathan. La vida es demasiado corta para la amargura. Si has encontrado a Lily, si estás leyendo esto, creo que estás listo para ser el padre que ella merece. Amor ella. Eso es todo lo que pido. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Jonathan. Ella nunca lo supo. Habría regresado por ellos. No, confirmó Margaret. Pero ella esperaba que algún día pudieras encontrar el camino hacia Lily. Y lo has hecho. En ese momento, rodeado de cartas que debería haber recibido años atrás, Jonathan entendió lo que tenía que hacer a continuación. La Navidad trajo una suave nevada a Nueva York, transformando la ciudad en un país de las maravillas blanco. Jonathan estaba de pie junto a la ventana de su ático, observando los copos bailar al viento. En 3 horas, se reuniría con Lily y Margaret para cenar, su primera Navidad real en años. Sonó el timbre, interrumpiendo sus pensamientos. Su diseñador de interiores estaba esperando, portafolio en mano. Señor Reed, he completado los diseños según lo solicitado, dijo, extendiendo dibujos sobre la mesa del comedor. Aunque debo decir que las habitaciones infantiles no suelen ser mi especialidad. Jonathan examinó las representaciones de lo que se convertiría en la habitación de Lily en su ático. Le había dado instrucciones específicas, paredes del color del cielo al atardecer, patrones de constelaciones en el techo que brillarían en la oscuridad, y estanterías empotradas para su creciente colección. Es perfecto, dijo. ¿Cuándo podrá comenzar la construcción? Después de las vacaciones necesitaremos 3 semanas, quizás 4. Que sean 2, respondió Jonathan. Cueste lo que cueste. Después de que ella se fue, volvió a envolver los regalos de Lily.
una enciclopedia de astronomía para niños, una caja de música de madera hecha a mano que tocaba Clair de Lune. Margaret había mencionado que era la favorita de Caroline, y una pulsera de plata con un pequeño dije de estrella. Nada extravagante como prometí. El verdadero regalo, la habitación, permanecería en secreto hasta el momento adecuado. Su teléfono sonó. Harrison, Jonathan, se había mantenido alejado de su tío desde que descubrió las cartas interceptadas, sin saber cómo afrontar la traición sin perder el control. La voz de Harrison tenía su autoridad habitual. Necesitamos discutir las bonificaciones de fin de año antes de que desaparezcas para las vacaciones. Ya aprobé las recomendaciones sin consultar. Ese no es nuestro protocolo. Dijo simplemente, Jonathan, una pausa. Ha estado distraído estos últimos meses. La junta directiva se está dando cuenta. La empresa se está desempeñando mejor que nunca. Sí, pero tu atención está en otra parte. Se agudizó el tono de Harrison. Con esa niña y su abuela. Jonathan se puso tenso. Su nombre es Lily, y sí, estoy pasando tiempo con mi hija. La palabra quedó suspendida entre ellos. La primera vez que Jonathan reconocía abiertamente su paternidad con Harrison. No puedes estar seguro. El ADN no miente. Harrison empezó a hablar, pero Jonathan lo interrumpió. A diferencia de las personas que interceptan comunicaciones personales, el silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Harrison suspiró. Deberíamos discutir esto en persona después de las vacaciones, respondió Jonathan, finalizando la llamada. Más tarde, al entrar en el modesto apartamento de Margaret, Jonathan sintió una calidez que ningún diseñador podría replicar. Luces parpadeantes adornaban un pequeño árbol. Deliciosos aromas llenaban el aire, y Lily, vestida con un vestido de terciopelo rojo, se lanzó a sus brazos. Viniste, tal como lo prometiste. Por supuesto que sí. Presentó sus regalos cuidadosamente, envueltos. ¡Feliz Navidad, profesor! Durante la cena, Jonathan se sintió cautivado por la sencilla alegría de la conversación familiar. Margaret compartió historias de las Navidades de la infancia de Caroline. Lily describió el desfile navideño de su escuela con todo lujo de detalles. Cuando terminaron el postre, Jonathan se armó de valor. Tengo algo que preguntarles a ambos. Margaret y Lily lo miraron expectantes. He estado preparando una habitación en mi casa para Lily, para visitas, tal vez a veces los fines de semana. Se volvió hacia Margarita. Con tu permiso, por supuesto. ¿Una habitación solo para mí? Los ojos de Lily se abrieron como platos. Margaret lo estudió pensativamente. Te estás volviendo bastante apegado. Lo soy, admitió Jonathan. A los dos, Margaret asintió lentamente. Ya veremos. Quizás podríamos visitar primero para ver esta habitación. No fue un sí, pero tampoco fue un no. Para Jonathan, que había pasado toda su vida consiguiendo victorias definitivas, esta pequeña apertura fue la mayor victoria de su carrera. Enero trajo vientos helados a Nueva York, pero dentro de Reed Investments, la atmósfera era aún más fría. Jonathan estaba sentado frente a Harrison en la sala de juntas ejecutiva. La tensión crepitaba entre ellos como electricidad estática. Te has perdido 4 reuniones de la junta directiva, dijo Harrison, golpeando con un dedo bien cuidado la mesa pulida. Delegamos relaciones con clientes clave y ahora esta propuesta de reestructuración, señaló el documento entre ellos. Reducir su rol operativo en un 40%. No voy a dar un paso atrás, respondió Jonathan con calma. Me estoy reorganizando para centrarme en decisiones estratégicas mientras construyo un equipo ejecutivo más fuerte. Todo es coincidencia desde que ese niño entró en tu vida. Su nombre es Lily, corrigió Jonathan, endureciendo su voz. Y sí, ser padre requiere tiempo. El rostro de Harrison permaneció impasible, pero sus ojos traicionaron un destello de cálculo.
¿Ha considerado lo que esto significa para la empresa? ¿Para el legado de Reed? Estoy mejorando nuestro legado creando una planificación de sucesión. Harrison se inclinó hacia adelante. He protegido los intereses de esta familia durante 40 años. Cuando tu padre murió, sin dejar nada más que deudas, lo reconstruí todo. Cuando tus imprudentes inversiones casi nos hunden en 2008, salvé nuestra reputación. Y cuando Caroline intentó hablarme de mi hijo, interceptaste sus mensajes. Jonathan respondió, ¿eso también protegía los intereses familiares? Harrison no se inmutó. Estabas construyendo nuestra división europea. Una exnovia embarazada lo habría arruinado todo. Esa no fue tu decisión. Fue exactamente mi decisión. La voz de Harrison permaneció tranquila y razonable. Entonces no estabas preparado para la paternidad. Tu ambición era tu cualidad definitoria. Hizo una pausa. Además, ¿qué vida les hubieras podido ofrecer? Nunca estabas en casa, trabajando 18 horas al día. Lo peor fue que Harrison no estaba del todo equivocado. El Jonathan de hace 10 años estaba consumido por la ambición y estaba dispuesto a sacrificar conexiones personales por el avance profesional. La gente cambia, dijo finalmente Jonathan. ¿Lo hacen? Harrison lo estudió. ¿O se desvían temporalmente de su verdadera naturaleza? Este sentimentalismo pasará a Jonathan. Cuando lo haga, tu posición aquí podría verse significativamente debilitada. Después de que Harrison se fue, Jonathan se sentó solo, contemplando la sutil amenaza de su... y su teléfono sonó con un mensaje de texto de Margaret. La presentación científica de Lily hoy. Ella espera que puedas asistir. Al otro lado de la ciudad, Lily esperaba nerviosamente afuera de su salón de clases. Jonathan había prometido venir, pero los minutos pasaban sin su llegada. Los padres de sus compañeros de clase entraron y tomaron asiento para las presentaciones. ¿Lista, Lily?, preguntó amablemente su maestra. «Puedes ir primero». Lily miró hacia la puerta una vez más. «¿Puedo esperar un minuto más?» Mi señor Reed dijo que intentaría venir. Cuando su maestra asintió, una figura familiar apareció en la puerta, ligeramente sin aliento. «Perdón por llegar tarde», dijo Jonathan deslizándose hacia la última fila. «Tráfico». El rostro de Lily se iluminó. Procedió a realizar su presentación sobre el sistema solar con una confianza renovada, señalando con orgullo el modelo que ella y Jonathan habían construido juntos. Después, mientras caminaban hacia su auto, Lily conversó animadamente sobre los elogios de su maestra. «Estuvo brillante, profesora», le aseguró Jonathan. «Un científico natural. Realmente viniste», dijo Lily de repente, su voz más suave. «Lo prometí, ¿no? Papá no podía asistir a las cosas importantes de mamá», dijo Lily, con los ojos fijos en la acera. «Eso es lo que me dijo la abuela una vez». El comentario casual golpeó a Jonathan con la fuerza de una revelación. Lily todavía se refería a su padre desconocido y al señor Reed como personas distintas. Se acercaba el momento de la verdad, pero necesitaba estar seguro. Nada podría amenazar su frágil conexión, especialmente Harrison. Para Jonathan Reed, cuya vida había estado definida por salas de juntas y acuerdos multimillonarios, nada podría haberlo preparado para la llamada que llegó a las 2 a.m. «Es Margaret», dijo la voz tensa cuando respondió. «Estoy en Mount Sinai. Los médicos encontraron complicaciones». Su voz se quebró. «Necesito a alguien con Lily». Jonathan ya estaba cogiendo sus llaves. «Estaré allí en 20 minutos». En los 5 meses transcurridos desde que descubrió a su hija, él y Margaret se habían entendido. Ahora estaban conectados, unidos por su amor por Lily. Esta era la primera vez que Margaret lo llamaba para pedir ayuda. Cuando llegó a su apartamento, un vecino lo dejó entrar. Lily estaba durmiendo, con el rostro tranquilo, sin darse cuenta, del viaje de medianoche en ambulancia de su abuela. «Señor Reed».
La voz adormilada de Lily llegó desde la puerta del dormitorio mientras él se acomodaba en el sofá. Apretaba su estrella de peluche favorita y tenía el pelo revuelto por el sueño. «Hola, profesor», dijo suavemente. «Tu abuela tuvo que ir al hospital para hacerse algunas pruebas. Me pidió que me quedara contigo». Los ojos de Lily se abrieron, con comprensión inmediata. «¿Va a morir como mamá?». La pregunta directa le rompió el corazón. «No, cariño. Está recibiendo medicamentos que la ayudarán a sentirse mejor». «¿Lo prometes?». Su voz tembló. «Prometo decirte la verdad, siempre», respondió con cautela. «Los médicos están haciendo todo lo que pueden». Lily asintió y luego lo sorprendió, subiéndose al sofá a su lado. «¿Puedes quedarte aquí hasta mañana?». «No voy a ir a ninguna parte», le aseguró. Al amanecer, Lily se había vuelto a quedar dormida sobre su hombro. Jonathan hizo llamadas, reprogramó reuniones y organizó que los médicos de Margaret le reportaran directamente a él. Cuando Lily se despertó, preparó panqueques, su primer intento de cocinar en décadas, y solo logró resultados ligeramente quemados. «Deberíamos llevarle a la abuela su libro favorito», decidió Lily durante el desayuno. «La ayuda a sentirse mejor». Hicieron juntas una pequeña bolsa de hospital, las gafas de lectura de Margaret, su loción para las manos y el libro que Lily insistía que ayudaría. En el hospital encontraron a Margaret, pálida pero despierta. Sus ojos se iluminaron cuando Lily entró. «Mi dulce niña», susurró, abriendo los brazos, mientras Lily le mostraba a Margaret los artículos que habían traído. Jonathan habló con los médicos en el pasillo. El pronóstico era reservado. El cáncer había respondido al tratamiento, pero el corazón de Margaret estaba tenso debido a los medicamentos. «Necesita reposo, mínimo estrés», enfatizó el oncólogo. «Al menos 2 semanas de recuperación». Cuando Jonathan regresó a la habitación, Margaret le hizo una seña para que se acercara. «Quieren que me quede aquí por un tiempo», dijo en voz baja. «Lily se quedará conmigo». Jonathan terminó. «Le he preparado una habitación». Los ojos de Margaret reflejaban incertidumbre. «Esto está sucediendo más rápido de lo que esperaba», admitió. «Quería más tiempo para prepararla, para explicar». «Entiendo», dijo Jonathan, «pero podemos gestionar esto juntos, un paso a la vez». Más tarde esa noche, después de que Margaret se durmiera, Jonathan llevó a Lily a su ático. Sus ojos se abrieron cuando el ascensor se abrió directamente hacia su casa. «¿Aquí es donde vives?», preguntó, contemplando el amplio espacio. «Lo es. Y tengo algo que mostrarte». La condujo por el pasillo y se detuvo ante una puerta pintada con estrellas. «Esto es para ti, para visitas o cuando necesites un lugar donde quedarte». Abrió la puerta para revelar la habitación que había diseñado solo para ella. Paredes de color azul crepuscular, un techo de constelación, estanterías y un asiento junto a la ventana con vistas al parque. Lily se quedó muda en la puerta y luego se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «¿Hiciste esto para mí? ¿En serio? ¿Solo para mí?». «De verdad, solo para ti», confirmó con los ojos empañados. «Bienvenida a casa, Lily». 2 semanas se convirtieron en 3 a medida que la recuperación de Margaret avanzaba lentamente. Durante este tiempo, Lily adoptó una rutina en el ático de Jonathan: desayunar juntos antes de ir a la escuela, hacer la tarea en el escritorio de su oficina en casa, mientras él trabajaba cerca, y contar cuentos antes de dormir bajo el brillante techo de constelaciones. Jonathan había contratado a una amable ama de llaves llamada señora Chen, que ayudaba con la cocina y el cuidado de los niños cuando no se podían reprogramar las reuniones. Pero dio prioridad a estar presente y reorganizó toda su carrera en torno a las recogidas en la escuela y las horas de la cena. Hoy fue especial. Margaret finalmente regresaba a casa y habían tomado una decisión juntos durante sus visitas al hospital. Ya era hora de que Lily supiera la verdad. «¿Está lista la habitación de la abuela?», preguntó Lily, colocando flores frescas en un jarrón con esmerado cuidado.
Habían preparado la suite de invitados para que Margaret continuara recuperándose, en el ático. Perfecto, le aseguró Jonathan. A ella le encantará lo que has hecho con las flores. Cuando llegó Margaret, moviéndose lentamente con un andador, Lily se apresuró a abrazarla, consciente de la fragilidad de su abuela. Te hemos extrañado, declaró Lily. He estado cuidando al señor Reed. Él no sabe cómo clasificar la ropa correctamente. Se rió Jonathan. Es verdad, dijo Jonathan. Sus dotes de organización científica han sido fundamentales. Después de 1900 acomodar a Margaret cómodamente en la sala de estar, Jonathan asintió levemente en su dirección. Ella le devolvió el gesto. Ya era hora. Lily, comenzó Jonathan sentándose a su lado en el sofá. Hay algo importante de lo que tenemos que hablar. Lily los miró, repentinamente seria. ¿La abuela está enferma otra vez? No, cariño, le aseguró Margaret. Se trata de otra cosa. Algo sobre usted y el señor Reed. Jonathan respiró hondo. Lily, ¿recuerdas la fotografía que me mostraste el día que nos conocimos cuando vendías galletas? Lily asintió. La foto de mamá con mi papá. El hombre de la foto, dijo Jonathan suavemente. Soy yo. El silencio llenó la habitación cuando los ojos de Lily se abrieron, moviéndose entre su rostro y el recuerdo de la fotografía. ¿Eres mi papá? Finalmente susurró. Sí. La voz de Jonathan se quebró. Soy. Pero nunca viniste antes. Mami dijo que papá vivía lejos. Margaret se inclinó hacia adelante. Él no sabía nada de ti, Lily. Tu mamá intentó decírselo, pero los mensajes se perdieron. Cuando te encontré ese día con tus galletas, continuó Jonathan, me di cuenta de quién eras. Desde entonces he estado tratando de ser el padre que te mereces. El ceño de Lily se frunció mientras procesaba esta revelación. ¿Es por eso que me hiciste una habitación y me ayudaste con mi tarea? Sí, respondió Jonathan. Porque te quiero mucho. Pero no me conocías antes, dijo. Lily, en voz baja. No lo hice, admitió Jonathan. Y lamento mucho todo el tiempo que me perdí. Si hubiera sabido de ti, Lily, habría estado allí desde el principio. Lily consideró esto con la seria contemplación que solo un niño de 6 años podría lograr. «Abuela, ¿sabías que él era mi papá?» «Sí, cariño», respondió Margaret. «Tu madre me lo dijo. ¿Estabas enojado con él?» Margarita sonrió suavemente. «Por un tiempo, pero luego vi lo mucho que se preocupa por ti». Lily se volvió hacia Jonathan, con expresión ilegible. Luego, con la franqueza de la infancia, formuló la pregunta que más le importaba. «Si eres mi papá, ¿puedo llamarte papá? ¿Ahora en lugar de señor Reed?» Jonathan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nada me haría más feliz». Lily asintió con decisión. Luego se subió a su regazo y le rodeó el cuello con los brazos. «Siempre quise un padre», susurró, contra su hombro. Fuera de la ventana, la nieve empezó a caer sobre Manhattan, cubriendo la ciudad con un manto de posibilidad blanca. En el interior, una familia poco convencional y recién formada acababa de dar su primer paso real hacia la curación. Febrero trajo días más cálidos y nuevos ritmos a la casa Reed. La transición no había sido del todo fluida. Lily tuvo momentos de confusión y lágrimas ocasionales por su madre, pero había aceptado a Jonathan como a su padre, con notable franqueza. Margaret continuó recuperándose, y su presencia proporcionó estabilidad durante este período de cambio. Para Jonathan, la paternidad transformó toda su existencia. Se programaron reuniones de la junta directiva en torno a eventos escolares. Los viajes de negocios se acortaron o delegaron. Su teléfono ahora contenía más fotografías de proyectos, científicos y poses de ballet que gráficos de acciones. «Papá, mira», llamó Lily desde la mesa del desayuno donde estaba completando una hoja de ejercicios de matemáticas. Descubrí el patrón. Jonathan sonrió ante el término cariñoso. «Aún nuevo. Excelente trabajo, profesor. Usted tiene talento natural para los patrones, como usted».
Margaret observaba desde su asiento junto a la ventana donde diariamente recuperaba fuerzas. Caroline siempre decía que se podían ver las conexiones que otros pasaban por alto. La mención de Caroline le provocó un dolor familiar. Jonathan a menudo se preguntaba qué pensaría ella de su acuerdo de paternidad compartida, de su entrada tardía en la vida de Lily. Su teléfono vibró. Harrison otra vez. Su tío había estado sorprendentemente callado desde la reorganización de la empresa por parte de Jonathan, pero últimamente había estado insistiendo en una reunión privada. Deberíamos discutir la expansión de Singapur, decía el texto de Harrison, y otros asuntos familiares. ¿Cena esta noche? Jonathan vaciló. Harrison seguía siendo legalmente su socio comercial, y a pesar de todo, la única familia que había conocido antes de Lily. Necesitaba abordar las cartas interceptadas para comprender por qué Harrison lo había alejado de su hija. «Estaré allí», respondió el mensaje de texto. Esa tarde, después de dejar a Lily en su lección de ballet, Jonathan visitó a sus abogados para finalizar los trámites de adopción. Aunque Lily era biológicamente suya, no tenía ninguna conexión legal con él. Una situación que él pretendía remediar. «Todo parece en orden», confirmó el abogado. Con el apoyo de la señora Anderson y la confirmación del ADN, esto debería proceder sin problemas. Jonathan sintió que le quitaban un peso de encima. Pronto, Lily sería legalmente una Reed. La recogió del ballet y se deleitó con su entusiasta demostración de nuevos pasos en el coche. En casa, Margaret notó que Lily parecía inusualmente cansada durante la cena. «¿Te sientes bien, cariño?», preguntó mientras Lily empujaba su comida. «Mi barriga se siente rara», admitió Lily. «Y tengo mucho sueño». Jonathan palpó su frente. «No hay fiebre. Tal vez solo estás cansada del ballet». A la hora de acostarse, Lily parecía mejor después de un baño tibio, aunque todavía más tranquila de lo habitual. Después de arroparla, Jonathan se preparó para encontrarse con Harrison. «¿Estás seguro de que no te importa quedarte con ella?», le preguntó a Margarita. «Por supuesto que no», le aseguró ella. «La señora Chen también está aquí. Vaya a encargarse de sus asuntos». Harrison había elegido un restaurante exclusivo en Tribeca, de esos que atendían a personajes poderosos que necesitaban privacidad. Se puso de pie mientras Jonathan se acercaba a la mesa, luciendo como el patriarca que se consideraba. «Tienes buen aspecto», observó Harrison. «La paternidad te sienta bien». «Así es», respondió Jonathan simplemente, tomando asiento. Pidieron bebidas e intercambiaron bromas superficiales sobre asuntos comerciales. Finalmente, Harrison colocó una carpeta sobre la mesa. «He estado revisando nuestra estructura corporativa», dijo. «Estas reorganizaciones que usted ha implementado tienen sentido. Me equivoqué al resistirme a ellas». Jonathan levantó una ceja, sorprendido por la concesión. «Se han generado despidos y se ha fortalecido el equipo ejecutivo», continuó Harrison. «La empresa no sufre cuando se dedica tiempo a asuntos personales. Me alegra que veas eso ahora». Harrison hizo girar pensativamente su bourbon. «La familia es complicada, Jonathan. A veces proteger a alguien significa tomar decisiones difíciles por esa persona, como interceptar las cartas de Caroline». Jonathan mantuvo el nivel de su voz, a pesar de la ira que aún latía debajo. «No tenías ningún derecho». «Quizás no», interrumpió Harrison. «Pero considera dónde estarías si yo no lo hubiera hecho. Un padre joven en apuros, una carrera descarrilada, resentido por responsabilidades para las que no estabas preparado». Antes de que Jonathan pudiera responder, sonó su teléfono. El número de Margaret. Él respondió de inmediato. «Jonathan». Su voz estaba tensa por la preocupación. «Lily está muy enferma, fiebre alta, vómitos. Apareció de repente». «Estoy en camino», dijo, ya de pie. Harrison también se levantó. «¿El niño está enfermo?» «Lily», corrigió Jonathan automáticamente, arrojando dinero en efectivo sobre la mesa.
Y sí, está enferma. Algo en la expresión de Harrison, un destello de cálculo rápidamente enmascarado por la preocupación, desencadenó una sospecha en la mente de Jonathan. Había visto esa mirada antes cuando se manipulaban acuerdos. ¿Sabes?, dijo Jonathan lentamente. Esta es la segunda vez que Lily se enferma inesperadamente. La primera fue después de que visitaste el ático la semana pasada para dejar documentos. El rostro de Harrison permaneció impasible. Seguramente no estás sugiriendo... No sé lo que estoy sugiriendo, lo interrumpió Jonathan. Pero tengo la intención de averiguarlo. En casa, Jonathan encontró a Lily con fiebre y miserable, mientras Margaret le aplicaba compresas frías en la frente. En cuestión de horas, estaban en la sala de emergencias, donde los médicos ordenaron análisis de sangre y comenzaron a administrarle líquidos por vía intravenosa. ¿Ha ingerido algo inusual?, preguntó el médico. ¿Nuevos medicamentos? ¿Productos para el hogar? Nada, insistió Jonathan. Somos muy cuidadosos. Pero cuando el médico enumeró las posibles causas, la sospecha de Jonathan cristalizó en una terrible posibilidad. Sacando su teléfono, llamó a su jefe de seguridad. «Necesito que limpien el ático», indicó en voz baja. «Cada alimento, cada bebida. Y necesito las imágenes de seguridad de la semana pasada. Todas, para la mañana». La condición de Lily mejoró, y los resultados volvieron. Rastros de un medicamento recetado en su organismo, uno que normalmente se usa para la ansiedad, pero que se sabe que causa reacciones graves en los niños. La misma medicación que Harrison tomaba a diario. Las imágenes de seguridad confirmaron los peores temores de Jonathan. Durante su breve visita, Harrison se había quedado en la cocina, deslizando algo en el recipiente de la mezcla de chocolate caliente que a Lily le encantaba. Su tío, su mentor, el hombre que lo había criado, había envenenado deliberadamente a su hija. Jonathan estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando cómo llovía sobre Manhattan. Las últimas 48 horas habían sido una pesadilla. La visita de Lily a la sala de emergencias, el descubrimiento de medicamentos en su organismo y las condenatorias imágenes de seguridad que revelaban la impensable traición de Harrison. Lily ya estaba en casa, recuperada, y felizmente trabajando en proyectos de arte con Margaret, sin darse cuenta de la oscuridad que se arremolinaba a su alrededor. Jonathan había aumentado la seguridad, reemplazando toda la comida en el ático y agregando personal para monitorear cada entrada. Su intercomunicador sonó. «Señor Reed, su tío está aquí». «Mándalo adentro», respondió Jonathan, sin apartarse de la ventana. La puerta se abrió y Harrison entró con su confianza característica. «Jonathan, has estado evitando mis llamadas». «He estado ocupado». Finalmente Jonathan se giró, estudiando al hombre que lo había criado, buscando señales del monstruo que envenenaría a un niño. Harrison lucía exactamente como siempre, impecablemente vestido, sereno y autoritario. «Supongo que Lily se siente mejor», preguntó Harrison, sentándose sin ser invitado en una silla. «Mucho mejor», respondió Jonathan. Los médicos estaban desconcertados por su repentina enfermedad. Jonathan se acercó a su escritorio y presionó un botón que cerraba la puerta de su oficina, hasta que encontramos rastros de bisozepeno en su sistema. «Tu medicación, Harrison». Por una fracción de segundo, la compostura de Harrison perdió, pero se recuperó rápidamente. «Qué desgracia. Los niños se meten en todo». «Quizás ella». «Tenemos imágenes», interrumpió Jonathan fríamente. «Jonathan», interrumpió fríamente, «de ti poniendo algo en su mezcla de chocolate caliente, la misma mezcla que tenía antes de enfermarse». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. La expresión de Harrison se endureció. El cálculo reemplazó a la simulación. «Has perdido la perspectiva», dijo finalmente. «Este experimento doméstico fue divertido al principio, pero está comprometiendo todo lo que hemos construido».
Tú envenenaste a mi hija. Harrison saludó con desdén. Una dosis calculada, suficiente para causar síntomas que podrían sugerir inestabilidad en el hogar. Nada permanente. Jonathan sintió que la bilis le subía a la garganta. ¿Por qué los papeles de adopción? Harrison respondió con total naturalidad. La estás convirtiendo en heredera legal de la fortuna, Reed. Mi fortuna, que pasé décadas construyendo mientras te criaba. ¿Entonces se trataba de dinero? La voz de Jonathan se elevó. Casi, matas a un niño por dinero. No seas dramático, corrigió Harrison. Se trataba de control, de traerte de vuelta a la realidad. Esta fantasía paterna estaba bien como distracción, pero convertirla en Reed lo cambia todo. No cambia nada en tu situación, se rió fríamente Harrison. ¿No es así? La Junta ya susurra sobre tu enfoque dividido. Ahora estás instalando a un niño, un extraño, como heredero de un imperio en el que ella no participó. ¿Qué pasa con mi legado? Tu legado, repitió Jonathan con evidente disgusto. Robarle un hijo a su padre era parte de ese legado. Interceptar las cartas de Caroline y alejarme de mi hija durante 6 años. Hice lo que era necesario, insistió Harrison. Esa mujer lo habría arruinado todo. No estabas listo. Esa no fue tu decisión. Todo en tu vida ha sido mi decisión. Harrison se puso de pie de repente, su compostura quebrándose. Te encontré oportunidades de inversión. Te presenté a las personas adecuadas. Eliminé obstáculos en tu camino. Te hice quien eres. No, dijo Jonathan en voz baja. Me hiciste quien querías que fuera, alguien como tú, solo, obsesionado con el poder, incapaz de amar. Los ojos de Harrison se entrecerraron. El sentimiento te debilita, siempre lo ha hecho. Estás equivocado, respondió Jonathan. Lily me hace más fuerte. Ella me recuerda por qué todo esto es importante. Jonathan abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Estos son los nuevos documentos corporativos. He disuelto nuestra sociedad. Sus acciones permanecen intactas, pero usted será retirado de las operaciones y de la junta directiva con efecto inmediato. El rostro de Harrison se sonrojó de ira. No puedes hacer esto. Yo construí esta empresa. Envenenaste a un niño. Respondió Jonathan de manera uniforme. Tengo imágenes, informes médicos y testigos. Firme estos documentos o me quedaré con todo lo demás, incluida su libertad. No te atreverías. Presentar cargos. El escándalo devastaría a Reed Investments. Pruébame. La voz de Jonathan era tranquila. La familia lo es todo para mí. Ahora, Harrison. Pero tú ya no eres mi familia. El hombre mayor se quedó mirando los documentos, décadas de manipulación desmoronándose ante él. Con mano temblorosa, finalmente firmó. Te arrepentirás de esto, dijo Harrison levantándose para irse. Cuando la novedad desaparece, cuando los sacrificios se acumulan, cuando te das cuenta de lo que has desperdiciado por un niño que ni siquiera es, ella es mía, lo interrumpió Jonathan. En todos los sentidos que importan, algo que nunca entenderás. Cuando Harrison alcanzó la puerta, se volvió con una última sonrisa venenosa. Veremos cómo te conviene la paternidad cuando la niña sepa la verdad, que su padre la abandonó, que su madre los dejó luchando mientras él construía un imperio. Ella ya sabe la verdad, respondió Jonathan. Todo eso. Y ella me ha perdonado. Eso es lo que hace la verdadera familia. Después de que Harrison se fue, Jonathan se sentó pesadamente en su silla, el peso de décadas levantándose de sus hombros. Había confrontado su pasado y elegido su futuro. Un futuro con Lily en el centro. Cualesquiera que fueran los desafíos que surgieran a continuación, los enfrentarían juntos. La primavera llegó a la ciudad de Nueva York, trayendo renovación tanto al paisaje como a la vida de la familia Reed. Flores de cerezo salpicaban Central Park en delicadas nubes rosadas
visibles desde las ventanas de la casa de piedra rojiza que Jonathan había comprado en el Upper West Side, una casa más adecuada para criar a un niño que su ático minimalista. En los 3 meses transcurridos desde la partida definitiva de Harrison de sus vidas, muchas cosas habían cambiado. La adopción finalizó, convirtiendo a Lily oficialmente en Lily Anderson Reed. La salud de Margaret se había estabilizado lo suficiente como para poder disfrutar de su papel de abuela sin la sombra constante de la enfermedad. Y Jonathan había descubierto un equilibrio entre los negocios y la familia que antes parecía imposible. Hoy fue especial. Exactamente 1 año desde aquella fatídica tarde en la que una pequeña vendedora de galletas había cambiado su vida para siempre. «Papá, las flores son perfectas», llamó Lily desde el jardín donde estaba arreglando lirios blancos en un sencillo jarrón. Llevaba un vestido de verano del color de la flor que le da nombre, y su cabello castaño rojizo estaba atrapado en la suave brisa. Jonathan la observaba desde la puerta de la cocina, todavía a veces abrumado por el milagro de su existencia. «Son hermosos, profesora. A su mamá le encantarían». Habían establecido juntos esta tradición: visitar la tumba de Caroline en fechas importantes, llevar flores frescas e historias de sus vidas juntas. Hoy sería la primera visita desde que la traición de Harrison había sido revelada y eliminada de sus vidas. Margaret se unió a ellos en el jardín, moviéndose ahora con más firmeza, con solo un bastón como apoyo. «Se parece mucho a Caroline», observó en voz baja. «La forma en que organiza las cosas, el pequeño pliegue entre sus cejas cuando se concentra». «Pero ella tiene tu determinación», respondió Jonathan con una sonrisa. «Y aparentemente, mi cabeza para los números». De hecho, Lily había heredado cualidades de ambos padres. La creatividad y la compasión de Caroline se mezclaban con la mente analítica y la tranquila intensidad de Jonathan. Pero ella era ella misma, un espíritu brillante que de alguna manera había emergido completo y amoroso a pesar del comienzo fracturado de su historia. Inicialmente, la junta de Reed Investments se había mostrado escéptica ante la dramática reorganización de Jonathan, pero el desempeño de la compañía bajo la nueva estructura había silenciado a los críticos. Harrison se había retirado a su finca en Connecticut, su influencia disminuyó, pero su situación financiera estaba intacta. El compromiso que Jonathan había hecho para proteger a Lily de un escándalo público había funcionado. Cuando llegaron al cementerio, Lily abrió el camino con confianza a través de los senderos, llevando un dibujo para dejar en la tumba de su madre. Un retrato familiar cuidadosamente dibujado que mostraba a Margaret, Jonathan, ella misma, y una figura sonriente observándolos. Desde una nube. «Hice esto para ti, mami», dijo, colocando el dibujo debajo del jarrón de lirios. «Somos todos nosotros juntos». Jonathan se arrodilló junto a su hija, y la emoción le hizo un nudo en la garganta. En la piedra, el nombre de Caroline reflejaba la luz del sol. Caroline Elizabeth Anderson. Amada madre, hija y maestra. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Lily asintió, su pequeño rostro solemne. La abuela dice que nos cuida. ¿Crees que eso es cierto? Sí, dijo Jonathan, sorprendiéndose a sí mismo con su certeza. Creo que ella nos unió, a pesar de que tú y mamá no podían estar juntas cuando yo nací. Esta era una cuestión que habían discutido a menudo durante los momentos de tranquilidad. Cómo a veces las historias de amor no seguían caminos simples. Cómo los adultos cometieron errores. Cómo el momento y las circunstancias podían separar incluso a personas que se preocupaban profundamente unas por otras. A veces la vida da giros inesperados, explicó Jonathan. Pero las verdaderas conexiones encuentran el camino de regreso entre sí. Tu mamá se aseguró de que te encontrara, incluso después de que ella se fue. Lily consideró esto y luego se giró para mirar a su padre por completo. Me alegro de que me hayas encontrado, incluso si tomó mucho tiempo. Yo también, profesor.
más de lo que jamás imaginará. Se quedaron junto a la tumba de Caroline durante casi una hora. Lily compartió historias sobre la escuela, y Jonathan agregó recuerdos de Caroline de su breve tiempo juntos. Margaret de vez en cuando se secaba las lágrimas, pero ya no eran lágrimas de amargura o pérdida. Más bien, reconocieron la belleza de esta improbable familia que se había formado a partir de fragmentos. Mientras se preparaban para irse, Lily de repente rodeó la lápida con sus brazos en un suave abrazo. «Gracias por mi papá», le susurró a la memoria de su madre. «Lo estoy cuidando bien, tal como me pediste». Jonathan parpadeó para contener las lágrimas. De hecho, la última carta de Caroline le pedía a Lily que cuidara de él si alguna vez se encontraban. Un acto final de perdón y esperanza de una mujer que tenía todos los motivos para estar resentida con él. «Tengo noticias», dijo Margaret, mientras caminaban de regreso al auto. «El médico dice que estoy oficialmente en remisión». Jonathan la abrazó y un alivio genuino lo inundó. «Eso es maravilloso». «¿Eso significa que estás mejor?», preguntó Lily. Su rostro se iluminó. «Significa que el medicamento funcionó», explicó Margaret. «Tendré que tener cuidado, pero sí, mucho mejor». En el auto, Lily se quedó dormida apoyada en el hombro de su abuela, tranquila después de la emotiva visita. Jonathan conducía con cuidado por las calles de la ciudad y de vez en cuando miraba a Margaret por el espejo retrovisor. «Has recorrido un largo camino», observó en voz baja. «¿Del hombre que Caroline me describió hace años?» «Eso espero», respondió Jonathan. «Estoy tratando de ser digno de ambos». Margaret asintió pensativamente. «Caroline aprobaría el padre en el que te has convertido. Diferente de lo que cualquiera de ustedes imaginó, tal vez, pero cierto de todos modos». Cuando llegaron a casa, Jonathan llevó adentro a Lily dormida. Su habitación, diseñada con constelaciones como la versión del ático, pero más cálida, con asientos junto a las ventanas y estanterías diseñadas para crecer con ella, era el corazón de su nuevo hogar. La arropó suavemente y le apartó un mechón de pelo de su tranquilo rostro. En su mesita de noche había 3 tesoros: la fotografía de Jonathan y Caroline que había revelado su conexión, la pulsera con dijes de estrellas que él le había regalado para Navidad, y un pequeño y gastado libro de poesía que había sido el favorito de Caroline. Pasado, presente y futuro. Todo contenido en este pequeño santuario creado para un niño que sin querer lo había salvado de una vida de éxito vacío. «Que duermas bien, estrella mía», susurró, usando el apodo que había surgido naturalmente entre ellos. Fuera de la habitación de Lily, Jonathan se detuvo en el pasillo y observó la transformación de su vida. Las paredes que alguna vez exhibieron arte costoso ahora contenían los dibujos de Lily, fotografías familiares y marcadores de altura que seguían su crecimiento. Los sonidos del hogar, Margaret tarareando en la cocina, el tic-tac distante del reloj de pie que habían encontrado en una tienda de antigüedades durante una aventura de fin de semana. Crearon una sinfonía más valiosa que cualquier adquisición comercial. Había pasado décadas construyendo una fortuna solo para descubrir que su mayor tesoro estaba esperando en una acera con galletas caseras y el perdón de su madre en el bolsillo. «Gracias, Caroline», le susurró a la mujer que lo había amado lo suficiente como para dejarle la puerta abierta para que encontrara el camino a casa, incluso si ese viaje hubiera tomado 10 años y un encuentro casual para completarse. Jonathan. Reed había aprendido que algunas fortunas nunca podrían medirse en dólares.